A ver, si la epístola de Judas, que está en la Biblia, cita directamente al libro de Enoc, que no lo está, ¿significa que deberíamos considerar todo el libro de Enoc como inspirado? Uf, Esa es la pregunta que nos han puesto sobre la mesa y la verdad es que es fascinante. es una pregunta buenísima. Sí, porque a primera vista parece una de esas curiosidades teológicas, ¿no? Pero empiezas a tirar del hilo y te das cuenta de que toca el corazón de cómo entendemos la autoridad de los textos. Totalmente. Así que nuestro objetivo hoy es precisamente ese, desentrañar esta conexión. Vamos a ver las coincidencias, que son sorprendentes, pero también a trazar los límites para no llegar a conclusiones apresuradas. Y para guiarnos en esto nos basamos en un análisis muy bueno del teólogo Luis Alberto Carela Santiago. Es que es una pregunta que vale mucho la pena. No es solo un rompecabezas para académicos, ¿eh? Nos obliga a pensar en cómo se formó el canon. O sea, ¿qué hace que un libro sea escritura y otro no? Exacto. Y lo que hace este caso tan especial es que no es una alusión vaga. Como vamos a ver, Judas se apoya en 1 Enoc de una manera muy explícita. Hay ecos temáticos y hasta una cita, casi palabra por palabra. Lo que exige un análisis cuidadoso, claro. Claro, porque nos muestra a los autores bíblicos interactuando con la cultura de su tiempo de una forma súper dinámica. Totalmente. Entonces, para empezar, creo que hay que aclarar algo fundamental. Cuando hablamos del libro de Enoc, nos referimos a un texto escrito por ese personaje de Génesis, el séptimo desde Adán. Esa es la pregunta clave para empezar. Porque el nombre tiene mucho peso, claro. Muchísimo. Y la respuesta corta, desde el consenso histórico, es un no rotundo. El libro que conocemos como 1 Enoc no es una obra única, y desde luego no la escribió el patriarca que caminó con Dios. Ah, ok. Es más complejo. Mucho más. Se trata de una compilación. O sea, es una especie de antología de varios escritos que se compusieron a lo largo de un periodo muy amplio, dentro de lo que llamamos el judaísmo del Segundo Templo. O sea que hablamos de textos escritos. ¿Cuándo, más o menos? Pues probablemente entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo. Un rango bastante amplio. O sea, es más como una biblioteca en miniatura que un solo libro escrito de un tirón. Una especie de grandes éxitos del pensamiento apocalíptico de la época. Esa es una analogía excelente, de verdad. Y como en toda antología, el estilo y el tema varían muchísimo. Tienes una sección, el Libro de los Vigilantes, que es sobre ángeles caídos. Ajá. Luego tienes las parábolas de Enoc, que hablan de una figura mesiánica. E incluso hay una parte, el libro astronómico, que es básicamente un tratado sobre el calendario. Es un mosaico de ideas. Entiendo. Por eso el erudito Craig S. Keener lo resume muy bien. Él dice, y cito, esta obra, normalmente fechada en el siglo II a.C., en realidad no fue escrita por Enoc. Sin embargo, tuvo una amplia difusión. Y esa última parte es crucial. Tuvo una amplia difusión. Quizá no la escribió el Enoc de Génesis, pero la gente lo leía. Y mucho por lo visto. Muchísimo. Era un texto muy influyente en ciertos círculos. Y esto me lleva a preguntar, ¿por qué? ¿Qué estaba pasando en esa época que hizo que esta literatura, con visiones de juicios cósmicos y revelaciones, fuera tan popular? Esa es una pregunta fundamental para entender el contexto. El periodo del Segundo Templo fue una época de mucha agitación para el pueblo judío. Estuvieron bajo dominio persa, luego griego y finalmente romano. Claro, una opresión constante. Exacto. Había una sensación de que el mundo estaba mal, de que las fuerzas del mal parecían estar ganando. Y en ese ambiente la literatura apocalíptica como 1 Enoc ofrecía una respuesta. Una explicación. Y esperanza, supongo. Justo eso. Daba una explicación cósmica al sufrimiento. O sea, no es solo opresión política, es una batalla celestial. Y lo más importante, ofrecía esperanza. Prometía una intervención divina, un juicio final donde Dios pondría todo en su sitio. Daba sentido al caos. Exacto. Por eso resonaba tanto. ¿Entendido? Bueno, con ese telón de fondo, vamos a meternos de lleno en la conexión. ¿Cuáles son exactamente esos puntos de contacto entre Judas y Enoc? Empecemos por la primera gran coincidencia. La historia de la rebelión de los ángeles. Claro. En el versículo 6 de su carta, Judas escribe algo muy conciso, pero muy potente. Dice, y a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, para el juicio del gran día.
Es una imagen muy fuerte. Ángeles encarcelados esperando juicio. Muy fuerte. Y Judas lo menciona como si su audiencia ya supiera perfectamente de qué habla. La razón es que esta historia está desarrollada con un nivel de detalle extraordinario en 1 Enoc. Vale, ¿y qué es lo que cuenta 1 Enoc que Judas solo, digamos, esboza? Bueno, 1 Enoc, en la sección del libro de los vigilantes, se explaya muchísimo. Cuenta la historia de 200 ángeles, liderados por uno llamado Semgiasa, que bajan a la tierra porque deseaban a las mujeres humanas. La historia de los ángeles caídos. La versión más detallada que tenemos. Rompen una barrera cósmica, se unen a ellas y nacen los gigantes, los nefilim, que causan estragos. Además, estos ángeles enseñan a la humanidad conocimientos prohibidos. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, Azazel les enseña a fabricar armas y, curiosamente, cosméticos y adornos. Cosméticos. Sí, se interpreta como una fuente de vanidad y engaño. Es toda una mitología para explicar el origen del mal. La conexión con Judas aquí es lo que llamamos una coincidencia temática. Ambos hablan del mismo evento. Ángeles que pecaron y fueron encarcelados. Exacto. Aquí es donde se pone muy interesante. Lo que realmente me vuela la cabeza es que Judas no solo parafrasea una idea, No. es que pone el nombre de Enoc y cita una profecía directamente. Eso ya es otro nivel de respaldo, ¿no? Totalmente. Ese es el punto más fuerte del argumento. En los versículos 14 y 15, Judas escribe y lo nombra. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: «He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos». ¡Wow! Y esto es una cita casi literal de 1 Enoc, capítulo 1, versículo 9. Aquí ya no es un tema en común, es una coincidencia textual. Es una de las citas más directas de un texto no canónico en todo el Nuevo Testamento. Y al hacerlo, ¿qué es lo que busca Judas? ¿Por qué recurrir a esta fuente y no, qué sé yo, a Isaías o a Jeremías? El propósito parece muy estratégico. Judas está luchando contra falsos maestros que se han infiltrado en la comunidad. Vale. Y los describe como impíos, arrogantes. Al citar una profecía atribuida al antiguo y venerado Enoc, una figura que precedió incluso a Abraham, Judas le está dando una autoridad ancestral a su advertencia. Es como si dijera: miren, el juicio contra esta gente no es una idea nueva mía. Exactamente. El mismísimo Enoc, hace milenios, ya profetizó que el Señor vendría a juzgar a esta clase de personas. Está usando un texto que su audiencia probablemente conocía y respetaba para darle más peso a su propio mensaje. Esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? Si Judas lo cita tan directamente, le está dando un sello de aprobación a todo el libro. Es un respaldo para que los creyentes lo lean y acepten como palabra de Dios. Porque su uso parece muy selectivo. Es extremadamente selectivo. Y ese es el punto que resuelve la paradoja. Si bien Judas usa 1 Enoc, lo hace con una precisión quirúrgica. Toma exactamente lo que necesita y descarta todo lo demás. Ok. El argumento de Judas en su breve carta no depende para nada del complejo sistema teológico y cosmológico de 1 Enoc. De acuerdo. Pero seamos específicas. ¿Qué es lo que ignora? ¿Cuáles son esas partes más espectaculares que Judas deja completamente fuera? Y no son detalles menores, Son los elementos más distintivos y, francamente, más extraños del libro. Por ejemplo, Judas menciona la caída de los ángeles, pero omite por completo la consecuencia principal de esa caída según Enoc. ¿Qué sería? El nacimiento de los gigantes. En 1 Enoc se le escribe a estos nefilim con una altura de 3000 codos, una fantasía gráfica y desproporcionada. Judas no toca este tema. Para nada. Segundo, ignora por completo las elaboradas jerarquías y los nombres de los ángeles caídos que Enoc detalla, como Azazel, Semyasa. Tercero, y esto es muy importante, 1 Enoc describe a su protagonista siendo llevado en un tour cósmico. Un tour cósmico. Sí, visitando los 7 cielos, los confines de la tierra. Es una cosmología muy compleja y fantástica que Judas evita por completo. Déjame ver si lo entiendo. Es como un chef que va a un mercado exótico lleno de ingredientes extraños, pero solo toma una pizca de una especia que sabe que funcionará en su plato, e ignora todo lo demás. Esa es la metáfora perfecta. A Judas le interesa un principio teológico muy claro.
Dios juzga la rebelión y la impiedad, ya sea de humanos o de ángeles, y usa a Enoc para ilustrar ese punto. Exacto. Usa la profecía sobre el juicio y la alusión a los ángeles caídos como ejemplos potentes de ese principio. Pero no tiene ningún interés en validar la biología de los gigantes ni los viajes interdimensionales de Enoc. Su uso es puramente funcional. Bien, esto aclara mucho las cosas. Entonces, ¿cómo debemos categorizar al libro de Enoc? Si no es escritura inspirada, ¿qué es? Porque, según las fuentes, los académicos tienen opiniones bastante directas. Sí, y es útil conocerlas. Hay una evaluación del erudito S. Maxwell Coder que, aunque suene un poco dura, refleja el consenso académico. Coder lo describe como un conjunto de escritos que contiene un material legendario y fantástico, en algunos párrafos incluso ridículo e inverosímil. Ridículo y inverosímil son palabras fuertes, ¿eh? Sobre todo para un libro que influyó a un autor bíblico. Lo son. Y debo admitir que al leerlo por primera vez también me pareció excesivo. Pero luego lees las secciones de 1 Enoc que describen la altura de los gigantes o los viajes celestiales, y entiendes de dónde viene esa valoración. Claro. Es un libro muy imaginativo, pero opera en un género muy diferente a la, digamos, sobriedad teológica de los textos canónicos. Y esto nos lleva a la distinción crucial aquí. Influencia no es lo mismo que canonicidad. Ok, desempaca eso. Influencia versus canonicidad. El hecho de que un libro fuera popular e influyente no le daba puntos para entrar en el canon. No necesariamente. Que 1 Enoc fuera muy leído demuestra que formaba parte de la conversación cultural, pero no lo convierte en escritura inspirada. Y aquí vemos un principio que se aplica en otras partes de la Biblia. No es la única vez que pasa esto. Para nada. El ejemplo más famoso es el del apóstol Pablo en Atenas, en el Areópago. Ajá. Él está ante filósofos estoicos y epicúreos. Para conectar con ellos, no cita a Isaías porque no significaría nada para ellos. En su lugar cita a 2 de sus propios poetas griegos, Cierto. porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. La primera parte es de Epiménides, la segunda es de Arato, un poeta estoico. Y al citarlos, Pablo no estaba diciendo, la filosofía estoica es doctrina cristiana, o lean los poemas de Arato como si fueran las escrituras. Exactamente. Estaba construyendo un puente cultural. Tomaba una verdad parcial que su audiencia ya aceptaba y la usaba como punto de partida para presentar a Cristo. Lo inspirado es el uso que Pablo le da a la cita, guiado por el Espíritu Santo. No canoniza toda la obra original. Para nada. El mismo principio se aplica a Judas y Enoc. Lo inspirado es el mensaje de Judas sobre el juicio, la cita de Enoc es la herramienta cultural que utiliza para transmitir ese mensaje de manera efectiva. Bien, déjame ver si lo he entendido todo. Si lo resumo, me quedo con 3 ideas. Primero, la conexión entre Judas y Enoc es real. Hay un tema compartido y una cita directa. ¿De acuerdo? Segundo, a pesar de eso, el uso que Judas hace de Enoc es súper selectivo. Como el chef que solo toma una especia, ignora todo lo fantástico. Sí, la metáfora es perfecta. Y tercero, y esta me parece la clave, es que el hecho de que un autor bíblico use una fuente no la convierte en inspirada. Influencia cultural no es lo mismo que autoridad canónica. ¿Voy por buen camino? Ha dado en el clavo. Esa es la conclusión precisa y equilibrada. Estudiar Enoc es increíblemente valioso para entender el mundo del Nuevo Testamento. Nos abre una ventana a las ideas, las esperanzas, los miedos de la gente de esa época. Nos da contexto. Muchísimo. Pero la fe y la doctrina cristiana no se fundamentan en él, sino en las escrituras que la Iglesia reconoció como canónicas. Mantener esa distinción es vital. Protege tanto la seriedad del estudio histórico como la integridad de la fe. Y todo esto nos deja con una reflexión final, algo en lo que seguir pensando. ¿De qué otras formas los autores bíblicos usaron el lenguaje, las historias y las tradiciones de su propio mundo para comunicar una verdad que, según su fe, lo trascendía? ¿Cómo cambia nuestra lectura de la Biblia al verlos no como figuras aisladas, sino como participantes activos en la gran conversación cultural de su época?